Las técnicas de análisis de criticidad son herramientas que permiten jerarquizar e identificar por su importancia los activos de una instalación, sobre las cuales vale la pena dirigir todos los recursos, recursos humanos, recursos económicos y recursos tecnológicos. En otras palabras, el proceso de análisis de criticidad ayuda a determinar la importancia y las consecuencias de una falla de los sistemas de producción. Si describimos el proceso, el mismo está formado por un ducto de 12 pulgadas y 600 kilómetros de longitud. Existen dos estaciones de bombeo de las cuales funcionan a través de tres o cuatro turbinas a gas. Estas turbinas tienen una potencia de 1000 HP aproximadamente. Las mismas funcionan con combustible líquido. El combustible es el combustible de aviación Jet A1, de los cuales propulsa una bomba de 200 metros cúbicos hora a través de un reductor, bien, para bajar la velocidad de las mismas. Sabemos que estas máquinas cada cierto tiempo, cada ciertas horas equivalentes, necesita realizarse un overhaul, un mantenimiento exhaustivo preventivo, y de los cuales se necesita reemplazar muchas piezas internas de la misma. Bien. El problema cuál fue, una vez que terminamos de realizar el mantenimiento y el montaje de todas las piezas internas, procedemos a realizar la puesta en marcha de la misma, siguiendo todos los protocolos de encendido del sistema. Una vez puesta en marcha, vemos que a medida que va subiendo la potencia de la turbina, la parte impulsora, es una turbina de eje partido, la parte impulsora no alcanza a levantar velocidad a través que la máquina de potencia sigue sí levantando su velocidad. ¿Bien? Eh, Cuando vemos que pasa una velocidad ya crítica y vemos que la bomba no funciona, decidimos parar la máquina y empezar a revisar a ver qué es lo que había pasado. Una vez que la desmontamos, nos damos cuenta que la turbina de potencia, sería el segundo eje de la turbina, la primera hilera de álabes presenta una decoloración muy fuerte a raíz de un sobrecalentamiento puntual en toda esa etapa. Bien, a partir de ahí decidimos seguir desmontando la máquina para ver qué había pasado y encontramos que la primera etapa estática anterior a esta misma que sufrió el sobrecalentamiento eh, tenía una configuración no apropiada para la máquina, bien, a pesar que la pieza era la misma. Una vez que la desmontamos, verificamos en almacén otras piezas existentes y nos damos cuenta que la misma presentaba un ángulo distinto en los álabes de la etapa. Cuando empezamos a verificar las distintas piezas en almacén, encontramos que con el mismo formato de piezas había piezas con un ángulo distinto de ataque de los álabes a otras. Cuando verificamos el número de serie, vemos que el número de serie es el mismo, pero hay un cambio en el grupo. Bien, el grupo son los últimos números de los números de serie de cada pieza, y esto indica cuando una pieza igual tiene alguna modificación. Bien, a través de eso empezamos a investigar qué es lo que había pasado y no teníamos un control de esas piezas críticas de una máquina o equipo crítico de la instalación. Bien. Bueno, la consecuencia de esto fue una pérdida de producción de un par de semanas, ya que la pieza que montamos era una pieza, a pesar que visualmente era igual, no era la que correspondía y empezamos a dar cuenta que no llevábamos un control muy exhaustivo y técnico de las piezas que ingresaban de los equipos críticos. Bien. Tampoco teníamos identificado cuáles eran esas piezas, por ende no teníamos identificado bien cuáles eran los equipos críticos en nuestro sistema. A través de eso desarrollamos una matriz y utilizamos un equipo multidisciplinario para determinar los criterios de la matriz para determinar la criticidad de los equipos. Bien. Uno de los criterios fue utilizar
las frecuencias de nuestra unidad de negocio a través del sistema, a través del juicio de los expertos, a través de historiales en el sistema de gestión de mantenimiento, y en la otra matriz utilizamos niveles de consecuencias, ¿bien? Tanto costo de reparación, logística de las piezas, inclusive agregamos hasta posibles problemas con externos o con gente fuera de la compañía, como gremios o sistemas gubernamentales. Bien. Una vez que determinamos esos equipos, eh, por ende hicimos un análisis de falla de los mismos para determinar cuáles eran los repuestos y las piezas o insumos críticos que íbamos a necesitar para luego identificarlos bien en el sistema de gestión de mantenimiento. El análisis de criticidad de equipos utilizando la ISO 14224 y la ISO 31000 en gestión de riesgo se facilita muchísimo la determinación, y tuvimos ventajas visibles en la gestión de repuestos y almacenes, porque ya teníamos identificado cuáles eran las piezas de estos equipos, cuáles eran los insumos críticos, y a partir de ahí hicimos una inspección exhaustiva de los materiales que ingresan al almacén para determinar que lo que está enviando el proveedor es el material que necesitamos y que no puede haber ninguna confusión, eh, aunque las piezas visualmente se vean iguales. Y la segunda alternativa que nos dio es poder reevaluar y verificar los planes de mantenimiento si eran efectivos y si esos planes cubrían la gama de repuestos e insumos críticos que habíamos determinado en un principio del estudio.